compañeros y compañeras, estudiantes de la Escuela de Formación. A nombre de la Fundación de Culturas Indígenas Caussay y la Confederación del Pueblo Cayambi, quisiera agradecerles por la participación. El tema de hoy es Identidad y cultura de las nacionalidades indígenas y pueblos en el Ecuador. Nuestro compañero expositor será el compañero Luis Eduardo Maldonado Ruiz. Su formación académica es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en la Flaxo. Es el primer diputado indígena suplente por el movimiento Pachacuti en 1996. Ha sido consultor en UNICEF, GTZ, Fondín sobre cátedra indígena, asesor en tema de derechos de los pueblos indígenas. Durante varios años ha ocupado el cargo de presidente y secretario del CODEMPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Durante su vida profesional ha sido asesor político en la CONAIE. Ha ocupado el cargo de ministro de Bienestar Social. Ha publicado varios libros y artículos, entre las cuales están Derechos Culturales, 500 años de resistencia indígena, el Estado plurinacional como una propuesta de reforma del Estado ecuatoriano. El compañero tiene una larga trayectoria profesional, organizativo, comunitario, público y académico. Esperamos de que esta ponencia les guste y les sirva como aporte en sus conocimientos académicos y estos puedan compartir en la comunidad, en la familia y en la organización. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras. Siempre se pregunta, ¿y desde cuándo hay el movimiento indígena? Porque parece que esto fuera una cuestión de los últimos, no sé, 3, 4 décadas, ¿no? Algunos hacemos referencia acá en Cayambe a Dolores Cacuango como el inicio del movimiento indígena, pero en realidad, si entendemos que el movimiento indígena es un movimiento, ¿no es cierto?, contestatario, ¿no?, un movimiento de emancipación, de lucha, ¿no es cierto?, frente a enemigos, opresores, invasores, explotadores, etc. Esto no es una cuestión de 4 o 5 décadas, sino de cientos de años atrás, ¿no? Entonces, por eso hago referencia que el movimiento indígena en realidad se constituye, ¿no?, con la invasión europea a América, ¿no? Es decir, la presencia, por ejemplo, española acá, estamos hablando de 1532, 34, ¿no es cierto? Pero ya anteriormente en nuestra región existió también procesos de lucha, de resistencia, frente a procesos que ahora les llamamos colonialistas, pero diríamos de invasión y de dominación. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos referencia a cuestiones, por ejemplo, de la cultura inca, ¿no es cierto?, como una parte de nuestra identidad. Sin embargo, hay que recordar que, más bien dicho, 3 décadas hubo de resistencia precisamente frente a la invasión también de lo que se denomina incásica. Para los años 80, por ejemplo, lo interesante de esto es que a pesar de que el Estado, la Iglesia, todas las entidades promovieron las asociaciones, las cooperativas de agrícolas, a la final, ¿no?, de todas las formas organizativas que promovió el Estado, más del 90% de estas formas de organización concluyeron siendo comunidad o comuna. Vean,
es interesante ver, por ejemplo, lo que pasó en Chimbo, para poner simplemente como referencia, Cañar. Los cañaris constituyen la organización, lo que es la unión de comunidades, ¿no?, campesinas y cooperativas, porque se promovió la creación de cooperativas, de asociaciones agrícolas, como una forma de acceder a la tierra. ¿Ya? Pero eso fue en los años 60, 70. Ya para los 80 comenzamos a criticar eso. La cooperativa, la asociación agrícola no es nuestra forma tradicional de organización. Tiene que ser el ayllu, la comuna, la comunidad, que es procesos como, digamos, formas organizativas más cercanas a lo que en realidad hemos sido. Y de ahí empieza la recuperación, vean ustedes, del tema de la tierra, ¿no es cierto?, como un inicio, pero luego se establece la visión de la recuperación del territorio, ¿no?, del territorio, y autoidentificándonos además, ¿no es cierto?, con las denominaciones o los nombres de nuestros grupos étnicos, de nuestros grupos culturales. ¿Ya? A algunos no les gustaba, por ejemplo, a los panzaleos no les gustaba el nombre. Ahora veo que están utilizando, ¿no?, ya con más firmeza. O, por ejemplo, en realidad en la provincia de Bolívar, el grupo cultural fuerte eran los chimbos. Pero vean ustedes, los compañeros no aceptaron el nombre chimbo, porque en ese tiempo decir chimbo, ¿no es cierto?, políticamente venía de chimbador, es decir, que se cambia al otro lado, o chimbo, de que es falso, ¿no? Este cheque es chimbo, por ejemplo. Entonces, dijeron no, vamos a llamarnos Guaranga. ¿Por qué? Porque había un líder, una estatua que ustedes ven en Guaranda, que dice el indio Guaranga. Pero Guaranga viene del sistema organizativo incásico, ¿ya? Porque los incas organizaban decimalmente, es decir, había un curaca, un jefe de 10 familias, de 20 familias, ¿no es cierto?, de 100 familias y de 1000 familias. Entonces, por eso era el curaca, ¿no es cierto?, de Guaranga, es decir, de 1000 familias. Entonces, ese era un centro importante administrativo de incásico. Entonces, claro, como suena mejor Guaranga, ¿no es cierto?, que chimbo, pues dijeron, vamos a identificarnos como guarangas. Vean ustedes, a pesar de que no es el nombre, digamos, original. Acá, por ejemplo, también, aunque hemos estado históricamente emparentados entre lo que son los otavalos, los caranquis, los cayambis, ¿no? Pero aquí dijimos, no, esto hay que mantener, los otavalos es una cosa, los caranquis son otra cosa y los cayambis son otra. Entonces hemos ido ahí como redefiniendo, diríamos, ¿no? Redefiniendo también las características, ¿no es cierto?, de cada uno de los pueblos y reivindicando estos temas. En términos políticos, ¿no?, miren, el Estado, tanto el Estado colonial como posteriormente el Estado ya republicano, lo que consideró siempre es que los indígenas, ¿no es cierto?, o los indios, como se denominó en ese tiempo, sí eran seres humanos, porque eso entró en una discusión también de más de 3 décadas para determinar, a los inicios de la invasión española, para determinar si los indígenas o los indios eran gente o no eran gente. ¿Y cuál era el criterio para determinar esto? Si tienen alma o no. Ese era el punto, ¿no? Entonces, los debates se dieron por largas décadas. En 30 años determinaron que efectivamente los indígenas o los indios, ¿no es cierto?, sí eran seres humanos.
pero no iguales, ¿ya? Es decir, los indígenas tenían alma, pero tenían una alma perdida, porque no conocían la palabra de Dios, ¿ya? No conocían la palabra de Dios. Entonces, para poder redimirles a condición de verdaderos seres humanos, de adultos, diríamos, ¿no es cierto?, había que evangelizarles, hacerles conocer la palabra de Dios. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, cuando se establece o se constituye el Estado ecuatoriano en 1830 como República del Ecuador, se establece que la Iglesia es la tutora de los indígenas. Entonces, este rol que se le da a la Iglesia tiene también consecuencias interesantes en términos económicos y políticos. ¿Cuál es? No, primero, la Iglesia, para poder hacer su tarea, pide tierras, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que la principal, ¿no?, entidad terrateniente del país fue la Iglesia. Los de la derecha son los que están a favor de la monarquía. Entonces se ubicaban todos los que estaban a favor de la monarquía en este lado derecho. Y los que estaban en contra, ¿no es cierto?, de la monarquía y querían hacer un cambio radical de la sociedad, se sentaban a la izquierda, ¿no? Entonces, para no decir, ustedes son monarquistas, ustedes son contra la monarquía o contrarios a la monarquía o la oposición, se acostumbró a decir en ese parlamento los de la derecha, y se entendía que eran los monarquistas los que mantenían el status quo, defendían a la nobleza, a los terratenientes, y los otros que estaban en contra, que querían cambiar. Esa idea se ha mantenido hasta ahora. Entonces, cuando decimos la derecha en la actualidad, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que son partidos que defienden el interés de los grupos de poder, sean estos banqueros, terratenientes, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando decimos la izquierda, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? A los grupos que están en contra del status quo, que quieren cambiar la sociedad, que están a favor de los intereses del pueblo. Eso quiere decir cuando hablamos de izquierda, ¿no es cierto?, o de derecha a izquierda. Entonces son dos grupos que están confrontados, que no tienen la misma visión, ¿ya? Ahora, en la derecha hay también de todo tipo de posición. Unos que son racistas cerrados, otros que son más liberales, más democráticos, progresistas incluso se denominan ahora, ¿no es cierto? Y en la izquierda también hay un montón de tendencias, desde las tendencias dogmáticas, ¿no es cierto?, marxistas, leninistas, maoístas, etcétera, que vienen precisamente de tomar como referencia, por ejemplo, lo que es la revolución cubana, lo que fue la revolución rusa. Entonces, el movimiento indígena en los años 80 lo que plantea, ¿no es cierto?, es una propuesta política, pero identificado con el sector de izquierda. Es decir, es una propuesta política que ya vamos a ver, ¿no es cierto?, que lo que pretende es cambiar la sociedad a favor de los sectores desposeídos, de los sectores pobres del pueblo, ¿no es cierto?, en términos generales. Ya, ahora, ¿por qué surge el movimiento indígena? Esto se hizo realidad primero en la lucha que se tuvo por consolidar, por un lado, la organización comunitaria, por otro lado, la lucha por la tierra, ¿ya?, que fueron luchas también diferentes. Por ejemplo, en la sierra, la lucha fue por la reivindicación inicialmente de los huasipungos,
de las pequeñas parcelas que el hacendado entregaba, para que a cambio de esas parcelas que entregaba para que siembren, que no era propiedad del huasipunguero, a cambio de eso se dé el servicio al hacendado, ¿no? Sembrando, o cultivando la tierra, o dando servicios también domésticos, ¿no?, al hacendado, o haciendo obras de infraestructura, carreteras y todo. Todas las carreteras del Ecuador han sido construidas con manos de los indígenas. Los edificios principales de Quito, de las grandes ciudades, han sido realizados por indígenas, ¿ya? Entonces, el asunto, ¿no es cierto?, es que la lucha por la reivindicación del acceso, como se decía, a la tierra, fue una de las luchas principales. Porque tener el espacio físico para la producción y para la reproducción de las formas de organización comunitarias fueron claves. Yo diría que esas son las dos cuestiones claves importantes en la sierra, pero es muy distinto en la Amazonía. En la Amazonía, ¿no?, miren, hasta los años 60, el mismo presidente Galo Plaza decía que la Amazonía es un mito, es decir, eso no es tierra importante, eso es tierra baldía, está botada ahí, llena de vegetación, de animales salvajes. O sea, eso no es importante, y esa visión hizo que no se defendiera también el territorio, porque originalmente el territorio del Ecuador era amplísimo en la Amazonía. Dijeron, eso no es importante ahí, ¿quién va a ir a vivir? Pero ya para los años, inicios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, empieza el descubrimiento del petróleo. Y entonces empieza a ser la Amazonía valiosa. Y para poder posicionarse la Amazonía, ¿qué se hace? La colonización. Vean, la ley de reforma agraria se llamaba también Ley de Reforma Agraria y Colonización. Estábamos en el tema de la Amazonía. Ahí también se hacía lo mismo. Es decir, la colonización era que hay gente acá que está pobre, que requiere tierra para elaborar, entonces vaya a la Amazonía. Y el Estado le entregaba, simplemente, con títulos de propiedad, sin consultar a los indígenas que vivían ahí, porque la noción era de que era tierra de nadie. Entonces, en la Amazonía no se lucha por la reivindicación o por el acceso a un pedazo de tierra. En la Amazonía se lucha por, ¿no?, la defensa del territorio. Vean ustedes, esta es otra noción diferente. Y es en la Amazonía, en realidad, donde se desarrolla todo un discurso en función de la defensa del territorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, para yo decir esto es mío, pues yo tengo que decir, vean, yo soy propietario de esto desde hace cientos de años, porque mis abuelos vivían aquí, porque esto no es tierra baldía, porque acá nosotros tenemos autoridades propias, porque nosotros somos entidades históricas que hemos vivido antes de la presencia española. Todo ese discurso que se llama ahora el discurso étnico, eso se desarrolló en la Amazonía, por la defensa del territorio. Mientras que acá en la sierra nos unimos a los sindicatos agrícolas, ¿para qué? Para exigir que se nos dé un pedazo de tierra. No estábamos pensando en territorio, pero en la medida que se iba, digamos, entregando la tierra, entonces le volvimos, ¿no es cierto?, un territorio, sumando las parcelas, ¿no? Y así se crean las comunidades. Entonces, vean ustedes, el proyecto político que se desarrolló sumó estas dos visiones, el de la sierra y el de la Amazonía. En nuestro caso teníamos una visión sindical clasista en la sierra
y los de la Amazonía tenían esta visión, digamos, de derechos étnica, como suelen decir algunos pensadores académicos, ¿no es cierto?, antropólogos y sociólogos, y estas dos se sumó en la propuesta política de la CONAIE, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora, esa lucha, como decía, se constituye en las comunidades y se van sumando, es decir, por graficar, la comunidad tal se constituye acá, la vecina también, y van sumándose todas. Y vamos constituyendo una alianza de comunidades que luego dan como resultado la unión de comunidades. Para los años 80, 90, la fuerza del movimiento indígena fue precisamente este proceso de unidad de las comunidades, porque antes estábamos dispersos, cada uno incluso como propiedad de la hacienda, de las haciendas. Entonces ya con la recuperación del espacio comunitario, de la tierra comunitaria, se establece como un territorio comunitario y cada una de las comunidades se unen y se constituyen las uniones de comunidades. Esa fue la fuerza de la CONAIE. No es que había dirigentes iluminados, no salvadores de los indígenas, no. Fue ese proceso, esa estrategia que se desarrolló, ¿ya? Y entonces, vean, cuando ocurre esto, ya a mediados de los años 90 del siglo pasado, se destruye casi todas las haciendas. Se recupera esas tierras y pasan a ser propiedad de las comunidades. Entonces las comunidades, en términos, digamos, políticos y económicos, ¿qué ocurre? Las comunidades son propietarias de la tierra, producen y comienzan entonces a generar, ¿no?, excedentes, comienzan a generar bienestar, porque están produciendo, están vendiendo en el mercado y comienza a mejorar su nivel económico, porque antes todo lo que producían los indígenas se entregaba al hacendado. Y ahora nosotros mismos empezamos a manejar nuestros propios recursos. Entonces nos convertimos en un actor económico en el ámbito parroquial, fundamentalmente. Entonces esto le da fuerza al movimiento indígena, se sustenta en eso. Y luego pues se van generando organizaciones al nivel regional, la Amazonía se unifica, los de la sierra también y los de la costa también, y se constituye la Gran Confederación. Eso no es una cosa fácil, es una de las luchas más importantes que hasta miren en este momento. ¿Cuál es el movimiento que en los últimos 40 años ha sido capaz, ¿no?, de pelear contra los sistemas de dominación, contra las decisiones, ¿no?, que van a afectar a los pobres, no solamente indígenas, sino del conjunto de la sociedad? ¿Cuál es la organización que tiene capacidad de movilización y que establece propuestas? Es la CONAIE. El movimiento indígena lo que logra, ¿no es cierto?, es en ser una organización, ¿no?, colectiva, territorial. No es un gremio, ¿no?, de profesionales, no sé, de artesanos. No, eso es otra dinámica. Esta es una organización territorial. Se sustenta en que está representando a territorios, ¿no es cierto?, de comunidades o de las uniones que son la suma de comunidades, y que su representación es de las autoridades de estos territorios. Esa es la diferencia, eso es lo que le ha dado la fuerza. Porque si no, imagínense, o sea, yo individualmente me sumo y individualmente yo no doy cuenta a nadie. Simplemente digo, bueno, ahora estos años me gustó mucho, hasta luego, ahora me voy al otro lado. No, estamos hablando de procesos territoriales, ¿no es cierto?, organizativos. Y esto ha dado también la posibilidad en todos estos años
de un desarrollo también del pensamiento, que es igualmente formulado de manera colectiva. En el año 98 aceptamos, ¿no?, darle más poder a la junta parroquial, que antes era una suerte de junta promejoras, ¿no? Le damos más poder, disminuimos el poder generado auténticamente, ¿no es cierto?, desde las comunidades. Ustedes recordarán desde el 98 qué ocurrió: junta parroquial y unión de comunidades en confrontación. ¿Y quién salió ganando? La junta parroquial, porque tiene institucionalidad, porque tiene recursos, ¿no es cierto?, mientras que la unión de comunas se queda al margen, ¿ya?, sin recursos, sin medios. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Las comunidades coordinan con la junta parroquial, a pesar de que ahí no se representan. Pero vean, por los intereses de carácter político electoral, no vimos el error que estábamos cometiendo en ese tiempo, ¿no?, al darle más poder a la junta parroquial y debilitar, ¿no?, a las uniones de comunidades. Así que eso, por ejemplo, es una tarea que está por verse. Bien. Cuando decimos reconocimiento político, de que son entidades históricas anteriores a la existencia del Estado que tienen derechos propios. Eso, así estamos entendiendo el reconocimiento político, ¿no? No es un grupo social que demanda bienestar, ¿no?, o mejoras en determinadas cuestiones. Es que lo que estamos demandando es que queremos seguir siendo pueblos, con nuestra propia identidad, nuestra cultura, nuestras instituciones, ¿no es cierto?, nuestras formas de gobierno, nuestra forma o nuestros sistemas de justicia, ¿no?, de conocimiento, de espiritualidad, etc. Eso es lo que se está planteando, ¿no es cierto?, cuando hablamos de reconocimiento. Pero además de que ese reconocimiento implica que estas entidades históricas son cofundantes del Estado ecuatoriano. No es que el Estado, por lástima, nos está reconociendo alguna cosita, sino que somos parte constitutiva del Estado ecuatoriano. La interculturalidad es una tesis importante, ¿ya?, porque lo que está planteando son como tres elementos fundamentales. La primera, interculturalidad ha existido siempre, ¿no es cierto? Tanto que nosotros tenemos una manera de hablar, ¿no?, tenemos costumbres sobre las comidas, sobre la manera de vestirnos, sobre la manera de pensar, e incluso sobre el tema hasta religioso, subjetivo, ¿no? La interculturalidad debe ser el ejercicio, ¿no?, de relaciones que nos permita construir un proyecto común, pero respetando la diversidad, que es el summa causa. Este concepto, este paradigma, ya tiene reconocimiento constitucional. Ahora, el gran problema ahí es ¿qué es el summa causa? Esto tiene que ver con el principio de la reciprocidad. Por eso, la idea que se planteó cuando se formuló esto en la Asamblea Constituyente era de que no vamos a apostarle por la idea del desarrollo, que es el desarrollo del crecimiento económico, que es lo que nos han vendido desde los años 40 del siglo pasado, sino que vamos a plantear una propuesta alternativa al desarrollo. Ojo, una propuesta alternativa al desarrollo, no una alternativa de desarrollo,
Eso ya lo venimos buscando desde hace décadas. En fin, ¿qué quiere decir? Que se busca el bienestar en el marco del sistema capitalista, una alternativa al desarrollo capitalista, y esa es la suma causa. Y esta idea se sustenta en las relaciones de reciprocidad. La cultura es todo lo que es creado por el ser humano. Eso sería, en definitiva, en relación con la naturaleza, con el medio. Hay dos acepciones sobre la cuestión de la identidad. La primera, que es de carácter jurídico-político, que hace relación a la pertenencia o a la relación jurídica de una persona con una entidad como el Estado, ¿ya? Por eso es que cuando uno dice cuál es su cédula de identidad o qué nacionalidad tiene, está diciendo cuál es su relación jurídica que usted como persona tiene con algún Estado. Entonces por eso yo digo soy ecuatoriano, porque mi relación como individuo, como persona, con un Estado es con el Estado ecuatoriano. Y de ahí adopto entonces el apelativo de que soy ecuatoriano. Pero la identidad, ¿no es cierto?, también hace relación a la pertenencia a una cultura. ¿Ya? La relación de pertenencia a una cultura. Ahora, la cultura, como hemos visto, no tiene que ver solamente con la cuestión de la forma de vestirme, ¿no es cierto? No solamente tiene que ver con la cuestión del lenguaje, tiene que ver con todos los aspectos, económicos, sociales, políticos, espirituales, ¿no? Y por tanto, la identidad, como hemos dicho, que tenemos esta relación de dependencia, de relación, de pertenencia es el término, ¿no? De pertenencia. Tiene que ver entonces con este conglomerado humano que comparte estas particularidades que le hacen distinto de los otros, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si la cultura es cambiante, como hemos visto, porque la naturaleza cambia y nosotros también cambiamos, ¿ya? Si yo estaba haciendo una actividad de campesino y ahora no, estoy en la ciudad, no voy a tener las prácticas culturales, cambia también, ¿ya? Pero la identidad también va a cambiar. Y vean ustedes, no solamente tenemos una identidad, sino diversas identidades. Y les voy a explicar. Por ejemplo, una es la identidad que tengo desde el punto de vista étnico. Es decir, yo soy otavalo. ¿Por qué? Porque hablo el idioma quichua, porque vivo en Otavalo, porque el resto me reconoce como otavalo. No es una cuestión que yo diga soy otavalo y ya. Ustedes, por ejemplo, ahorita van a identificar obviamente por los rasgos, por cómo me he visto, por todo eso, que soy de Otavalo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, también es eso, pero digamos, como estos elementos, diríamos, también hay otros que me dan identidad. Por ejemplo, yo soy de Pachacuti, la otra compañera es del Partido Social Cristiano. Entonces, eso también me da un elemento de identidad, ¿no es cierto? Porque es visiones ideológicas diferentes, ¿no? La compañera es, qué sé yo, ¿no? Mormona y la otra es protestante o es católica. También eso me da una referencia de identidad. Por eso hay que entender con claridad la diversidad que tenemos. No solamente de los grandes grupos étnicos, sino de todas estas particularidades que hay y que hay que saber incorporar. Les agradezco a todos ustedes por la atención. Espero haberles contribuido, aportado en las expectativas que tenían de este cursito. Muchas gracias.